Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es miembro superior. Las diapositivas corresponden a la licenciada Kisber Erika, quien les habla es la licenciada Espinal María, encargada de enseñanza de la Unidad Docente de Enfermería del Hospital Dr. César Misted de la Universidad de Buenos Aires. Podemos dividir lo que es el cuerpo humano en lo que es cabeza, cuello, tronco y extremidades. Las extremidades en miembro superior y inferior. A continuación desarrollaremos lo que es miembro superior. Funciones de la misma, como es la presión, el tacto, y se puede dividir en lo que es hombro, brazo, codo, antebrazo, mano. También se puede dividir en dos segmentos, uno que es la cintura pectoral o escapular, formado por lo que es la clavícula y la escápula, y una porción libre formada por lo que es el hueso húmero, radio, cúbito y huesos de la mano, tales como el carpo, metacarpo y las falanges. Comenzaremos con la descripción de los huesos. Primer hueso, la clavícula, presenta forma alargada, es la que une el miembro superior al tronco. Su estructura es la de un hueso plano y tiene forma de S, con curvaturas, una lateral y una medial. Presenta dos caras, una cara superior y una cara inferior, y extremidades. Una que es medial, que es más externa, y la lateral, que es acromial. Posee dos de esas dos extremidades. La externa presenta un aspecto más triangular y la acromial más plana. ¿Qué pasa si hay una lesión a nivel de este hueso? Se produce una compresión, previamente una fractura, y eso puede llegar a dañar a lo que es el plexo braquial. El siguiente hueso es una escápula o omóplato. Es un hueso plano, forma triangular. Observamos una de las caras, que es la cara anterior, presenta tres bordes y tres ángulos. En esta cara, también llamada cara costal, es excavada y cóncava, posee lo que es la fosa subescapular. La siguiente imagen es una cara posterior. Es más convexa y presenta una saliente transversal, la espina de la escápula. Esta termina en una superficie aplanada, el acromio. Por encima de esta espina encontramos la fosa supraespinosa y por debajo o inferior a la misma la fosa infraespinosa. Podemos observar que el borde medial es casi vertical. En el borde superior es corto y delgado y termina en una escotadura de la escápula. En la imagen lateral de dicho hueso podemos observar lo que es la cavidad glenoidea. Superior e inferior a la misma podemos observar lo que son los tubérculos supraglenoideos e infraglenoideos, y se observa el ángulo lateral, donde también podemos ver dos de sus formaciones importantes, que es la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. También se encuentran señalados lo que es el ángulo superior y el ángulo inferior. En el siguiente hueso es el húmero. Es un hueso largo, donde predomina el largo sobre el ancho sobre el espesor. Tenemos una imagen anterior y una imagen posterior del mismo. Es un hueso húmero derecho. Presenta una epífisis proximal, que es la cabeza del húmero, es esférica y lisa, con un cuello anatómico separados por los tubérculos mayor y menor. Tubérculo mayor, también llamado troquíter, tubérculo menor, troquín. Dichos tubérculos separados por un surco intertubercular.
en el cual aloja lo que es la parte del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Los mismos continúan como crestas de los tubérculos. El cuerpo, si haríamos un corte, sería en forma rectilíneo de un prisma triangular, el cual presenta 3 caras y 3 bordes. En la cara anterolateral observamos lo que es la tuberosidad deltoidea y en la cara posterior el surco para el nervio radial. Sin detalle particular la cara anteromedial. Recordando los bordes, que son 3, que es uno anterior, lateral y medial. En la epífisis distal observamos los cóndilos, el cual va a presentar una superficie articular, el capítulo del húmero y la tróquea del húmero. A sus lados observamos lo que son los epicóndilos medial y lateral, serían como relieves óseos más palpables. El siguiente hueso es el cúbito, es un hueso largo ubicado en la parte medial del antebrazo. En su extremidad superior presenta una superficie articular, la escota tróclea, con forma de semiluna, y en su parte inferior se prolonga hacia adelante por la apófisis coracoides. Por debajo de esta se encuentra una superficie rugosa, la tuberosidad del cúbito. Lateral encontramos otra superficie articular, la escotadura radial. Y hacia atrás, en la imagen posterior del mismo, podemos encontrar una elevación saliente más voluminosa y cuadrangular, que es el olecrano. Su cuerpo, más voluminoso en su parte proximal, presenta forma de prisma triangular y se escribe en 3 caras y 3 bordes. Una cara anterior, posterior y medial, y un borde anterior, posterior y un borde interóseo que sirve de inserción a la membrana interósea. En su extremidad inferior o epífisis inferior presenta lo que se encuentra más abultado en la cabeza del cúbito. Es una saliente cilíndrica hacia distal. Encontramos la apófisis estiloides del cúbito. El siguiente hueso es el radio, también es un hueso largo. Se encuentra en la parte lateral del antebrazo. Va a presentar en su extremidad superior o epífisis superior un capítulo, se articula con el capítulo del húmero y se compone por la cabeza del radio, cuello y tuberosidad. El cuerpo presenta una curvatura anterior cóncava ventralmente y una curvatura medial más acentuada. Presenta forma triangular, con 3 caras y 3 bordes. En su borde anterior se extiende desde la tuberosidad del radio hacia la apófisis estiloides y su borde posterior es romo y poco marcado, y un borde interóseo cortante filoso donde se inserta la membrana interósea. Para ir concluyendo, en su extremidad inferior, una porción más voluminosa del hueso que presenta forma cuadrangular, permitiendo describir una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral,
De esta cara se desprende la apófisis estiloides del radio, una cara medial y una cara inferior. Los huesos de la mano. Son 8 huesos cortos que se distribuyen en 2 filas. Vamos a ver que tenemos una fila que es superior, que es más proximal, que comprende de lateral a medial el hueso escafoides, el hueso semilunar, el hueso piramidal y el hueso pisiformes. La fila inferior o distal, que comprende de lateral a medial el hueso trapecio, el hueso trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Todos estos huesos presentan forma cuboidea y presentan 6 caras. Una imagen donde se puede observar con más acercamiento los huesos del carpo en una vista anterior. Y las hileras que ya recientemente mencionamos, como fila superior y fila inferior. Los siguientes huesos son huesos metacarpos, formados por 5 huesos separados por un espacio interóseo. Y los huesos que se encuentran en la región de los dedos son falanges. Cada uno de ellos presenta una falange proximal, medial y distal, excepto el pulgar, donde podemos definir que el primer dedo es el pulgar y el quinto dedo es el meñique. Continuamos con lo que son articulaciones. La escápula y la clavícula son los huesos que se conforman la cintura pectoral. Están unidos entre sí mediante las articulaciones acromioclavicular, la articulación esternoclavicular o articulación esternocondroclavicular une lo que es la cintura pectoral al tórax. La articulación del hombro glenohumeral une la parte libre de lo que es el miembro superior a la cintura pectoral. En la imagen podemos observar la articulación esternocondrocostoclavicular. En los libros la podemos encontrar denominada como la articulación esternocondroclavicular. Esta articulación es sinovial, presenta forma de silla de montar, también llamada celar, donde interviene el hueso de la clavícula, el primer cartílago costal y el esternón. En medio de esta articulación existe un disco articular y está rodeado por una cápsula reforzada por ligamentos. Un ligamento esternoclavicular anterior, un ligamento esternoclavicular posterior que no se observa, ligamento costoclavicular y ligamento interclavicular. La siguiente articulación acromioclavicular es una articulación sinovial plana. Presenta un disco articular rodeado por una cápsula reforzada por ligamentos.
tales como el ligamento trapezoide, ligamento coronoide, ayudando a fijar y manteniendo la unión de la misma articulación. Articulación muy importante en lo que es miembro superior, articulación glenohumeral, también llamada articulación del hombro o también escápulo-humeral. Esta articulación es sinovial esferoidea. La cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea, que está ampliada gracias a un cartílago que la bordea, que se denomina labrum o también llamado rodete glenoideo. La articulación está rodeada por una cápsula fibrosa y reforzada por ligamentos, como el coracohumeral y los 3 ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior. También esta articulación se relaciona con diferentes músculos que se insertan a su alrededor. En dirección anterior tenemos lo que es el músculo subescapular, hacia posterior lo que es el redondo menor e infraespinoso y hacia superior lo que es el supraespinoso. Ahí podemos observar cómo se encuentran las superficies, la cavidad glenoidea, parte de lo que es la escápula y lo que es la cabeza del húmero, que gracias a ese rodete la superficie de la cavidad glenoidea se amplía y tiene mayor contacto con la cabeza del húmero. La siguiente articulación, complejo articular del codo, se da la unión entre lo que es el esqueleto del brazo y el antebrazo. Es una articulación también sinovial, constituida por la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital proximal. Está rodeado por lo que es una cápsula y los ligamentos que lo refuerzan. Ahí podemos observar en la imagen anterior el ligamento anterior, el ligamento colateral medial, el ligamento colateral cubital. En una imagen un poquito más posterior, el ligamento posterior, el ligamento colateral cubital, el ligamento colateral radial. Esa articulación va a estar envuelta en lo que es una cápsula articular, que en ambas imágenes se pueden observar. Bien, con respecto a lo que es la articulación húmero-cubital, es una articulación clíncrimo y la articulación húmero-radial es una articulación tipo esferoidea. La articulación radiocubital proximal es una articulación trocoide y en este caso tenemos el ligamento propio, el ligamento anular del radio, que refuerza esa articulación. Un ligamento que no se observa aquí, el ligamento cuadrado, que también ayuda a la articulación. La articulación radiocubital distal
Esta articulación estrocoide rodeada por una cápsula articular reforzada por ligamentos. Radiocubital anterior, también llamado radiocubital palmar, y radiocubital posterior, también denominada radiocubital dorsal. No se encuentra en la imagen, pero hay otro elemento que refuerza esta articulación, que es el disco articular. Bien, esta diapositiva se observa lo que es entre el radio y el cúbito una membrana interósea. Presenta una articulación sin desmosis. También la pueden encontrar como una sindesmosis radiocubital. Esta articulación presenta una porción fibrosa entre ambos huesos. Esta porción fibrosa se denomina también membrana interósea. Bien, en la imagen puede haber una vista anterior lo que son los huesos y músculos. En este caso el supinador corto, el pronador cuadrado y el pronador redondo y cuadrado, perdón. Y en la siguiente imagen también una vista anterior, pero en esta ocasión se observa como el eje del radio se superpone sobre el eje del cúbito, permitiendo realizar un movimiento de pronación. Si quisiéramos observar estos movimientos de una persona de pie frente a nosotros, la persona que se encontraría en una vista anterior con supinación se encontraría en posición anatómica con el brazo al costado del cuerpo, con la palma hacia adelante. En cambio, en la vista anterior en pronación, esa persona giraría lo que es el antebrazo, girando lo que es el eje del radio sobre el cúbito. En vez de observar la palma, observaríamos el dorso de la mano. En esta ocasión se ve como lo que es el pronador redondo, el supinador corto y el pronador cuadrado ayudan a que este movimiento se realice. Articulación radiocarpiana, también llamada articulación de la muñeca. Es una articulación elipsoidea rodeada por una cápsula. Bien, esta articulación tiene relación entre lo que es el radio y el hueso del carpo. La siguiente imagen podemos observar cómo los distintos huesos de la mano se articulan entre los mismos. Tal es el caso de los huesos de metacarpos y las falanges. Con fines de tiempo, no se hace mucho hincapié en las articulaciones que corresponden a estos huesos mencionados. Bien, vamos a comenzar con lo que son los músculos. Vamos a tener lo que es la región del hombro, son los músculos que se insertan a nivel de lo que es la cintura pectoral. En un grupo anterior vamos a encontrar el músculo pectoral mayor, al pectoral menor, y el músculo subclavio.
la región posterior vamos a encontrar al músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, al músculo redondo menor, al músculo redondo mayor, al músculo subescapular. Una aclaración. Los músculos que acabo de mencionar, excepto el músculo redondo mayor, los demás corresponden a los músculos que forman el manguito de los rotadores. Repito, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor y el músculo subescapular son los músculos denominados manguito de los rotadores. Estos músculos cumplen como una función para reforzar la articulación glenohumeral. Ya sabemos que la articulación glenohumeral participa en elementos óseos, participan lo que son ligamentos y ahora sabemos que también participan lo que son los músculos. Músculos porque se encuentran en la cercanía de esa articulación. Los músculos que se encuentran en el grupo interno son el serrato mayor, el serrato anterior, y el grupo más externo, el deltoides, con sus porciones anterior, medio lateral y posterior. Los músculos de la región del brazo vamos a tener en un compartimiento anterior lo que es el bíceps braquial. Nótese que tenemos en esta imagen inserciones, ¿sí? Más que nada quiero que observen la inserción, ¿sí?, de origen. Como la porción larga de este músculo pasa por ese surco que ya habíamos mencionado que se encuentra en el hueso húmero. El siguiente músculo que pertenece a este compartimiento es el músculo coracobraquial. Este músculo es importante cuando veamos plexo braquial, ¿sí? Hay un nervio que una vez que es formado por el plexo braquial, ¿sí?, va a transcurrir por los elementos musculares, pero perfora este músculo, ¿sí?, dando aparte lo que es su inervación tanto motora también como sensitiva de este nervio. Porque es importante este músculo coracobraquial y el músculo cutáneo, que es una rama terminal del plexo braquial, porque cuando uno va a un preparado anatómico, si un preparado cadavérico, busca en la región del brazo, encuentra el músculo coracobraquial, busca en la parte, lo da vuelta, mejor dicho, en el preparado anatómico, ahí lo encuentra al nervio. Es importante la relación de este músculo con este nervio que pertenece al plexo braquial. Siguiente músculo, el braquial anterior. Estos tres músculos entonces que pertenecen al compartimiento anterior, bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior. En la región posterior tenemos un solo músculo que es el tríceps braquial con sus tres porciones, una porción medial, lateral y media.
Ahí pueden observar en colores las 3 porciones, en color rojo, amarillo y verde. La región del antebrazo. Bien. Lo importante de esta región es recordar los músculos por planos, ¿sí? Vamos a tener una región anterior, una región posterior y una región lateral. Comencemos con la región anterior. Vamos a tener un primer plano, el pronador redondo, el flexor radial del carpo, también llamado palmar mayor, el palmar largo o también llamado palmar menor, y el flexor cubital del carpo, cubital anterior. En el segundo plano solamente tenemos al flexor común superficial de los dedos. En el tercer plano vamos a tener al flexor común profundo de los dedos con el flexor largo del pulgar. Y en el cuarto plano al pronador cuadrado. En esta región, la región anterior, vamos a encontrar a la mayor cantidad de flexores, ¿sí? Bien, primer plano. Músculo pronador redondo, palmar mayor o flexor radial del carpo, palmar menor, cubital anterior o flexor cubital del carpo. Hay algo que tienen característicos estos músculos de primer plano, que no todas sus fibras, pero en su mayoría, en la inserción más proximal o su inserción de origen, ¿sí? La mayoría, su inserción se encuentra en el epicóndilo medial. El segundo plano, vamos a tener el flexor común superficial de los dedos, solo este músculo. En el tercer plano tenemos al flexor común profundo de los dedos, junto con el flexor largo del pulgar. Cuarto plano vamos a tener al músculo pronador cuadrado. En la región posterior vamos a tener un plano superficial y otro profundo. Plano superficial, el extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. En el plano profundo, al aductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor propio del índice. Plano superficial. Tenemos al extensor común de los dedos, extensor propio del dedo meñique, cubital posterior, anconio. En el plano profundo tenemos al aductor largo del pulgar, al extensor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar. Y al extensor propio del índice. En la región lateral encontramos el músculo supinador largo o braquioradial, al primer radial externo o extensor radial largo del carpo,
al segundo radial externo o extensor radial corto del carpo y al supinador corto o supinador. Supinador largo, primer radial externo, segundo radial externo, supinador corto. Continuamos con lo que es la región de la mano. Vamos a encontrar que en esta región vamos a tener una región externa que corresponde a la eminencia tenar, una región palmar interna que corresponde a la eminencia, una región palmar media y por último una región palmar interna que corresponde a la eminencia hipotenar. En la palmar externa o eminencia tenar tenemos al aductor corto del pulgar, al flexor corto del pulgar, al oponente del pulgar y al aductor del pulgar. En la región palmar media, a los músculos lumbricales, a los músculos interóseos, tanto palmares como dorsales. Y a la región palmar interna o eminencia hipotenar, al palmar cutáneo, al aductor del meñique, al flexor corto del meñique y al oponente del meñique. Bien, en la región palmar externa tenemos entonces al aductor corto del pulgar, al flexor corto del pulgar, al oponente del pulgar y al aductor del pulgar. Todos estos 4 músculos se nota como sus distintas inserciones todas terminan en lo que es el primer dedo, en el pulgar, ¿sí? La región palmar interna tenemos al palmar cutáneo, al aductor del meñique, al flexor corto del meñique y al oponente del meñique. Como estos músculos que recién mencionamos, todos se van al quinto dedo, ¿sí? O al dedo meñique. Y en la región palmar media, los lumbricales, y los músculos interóseos palmares y dorsales. Bien, continuamos con lo que es irrigación. Bien, tanto miembro superior como derecho como izquierdo vamos a tener que la arteria principal es la arteria axilar. La arteria axilar se encuentra ubicada desde lo que es el borde de la primera costilla hasta el borde inferior de lo que es el músculo pectoral mayor. Está acompañada por una vena, la vena axilar, que es muy voluminosa. Previamente esta arteria axilar se llamaba arteria subclavia, que ahí la tienen marcada, ¿sí? En color azul punteado, y la continuación de esta arteria como arteria braquial también la tienen marcada en color azul punteado. Bien, ramas de esta arteria tenemos la arteria torácica superior, arteria toracoacromial, arteria torácica lateral, arteria subescapular y arteria circunfleja humeral anterior
y arteria circunfleja humeral posterior. La misma arteria, ¿sí? Con sus ramas marcadas, ramas colaterales. Recuerden que la arteria axilar va a continuar, ¿sí? Con la región de lo que es miembro superior como arteria humeral. Otra imagen también donde tenemos la arteria axilar y sus distintas ramas. Que en esta imagen podemos observar que continúa con el nombre de braquial. Bien, la arteria braquial o también llamada humeral es continuación de la arteria axilar. Se extiende desde lo que es el borde inferior del músculo pectoral mayor hasta la porción media de la fosa del codo, donde se va a dividir en sus dos ramas terminales, una arteria radial y una cubital. En la imagen pueden observar las ramas colaterales, ¿sí? Tal es el caso de la arteria colateral cubital superior y arteria colateral cubital inferior. Pueden observar también la arteria humeral profunda o también llamada arteria braquial profunda. Esa rama se va a bifurcar en dos ramas, una arteria colateral medial y una arteria colateral radial. Estas arterias, denominadas arterias colaterales, ¿sí? Son importantes a la altura de lo que es el codo, ¿sí? Porque forman lo que es un círculo perianostomótico, ¿sí? Tanto interno, o sea medial, y externo como lateral, ¿sí? La siguiente arteria es la arteria radial, que va a presentar colaterales como musculares que no se van a observar en la imagen, pero ramas importantes, tal es el caso de la radio palmar o palmar superficial, ¿sí? Se va a anastomosar o se va a unir, ¿sí? Con la arteria cubital, formando el arco palmar superficial. Eso en la región de la mano. De esta arteria, la arteria radial, nace la principal arteria que irriga el pulgar, el primer dedo, y de la misma arteria nace la arteria dorsal del carpo, que se va a unir con una rama del cubital formando el arco dorsal del carpo. Y da otras ramas tales como es la del borde medial, metacarpiana dorsal del primer espacio. Bueno, en la imagen podemos observar como la arteria radial es rama directa a la arteria humeral o braquial, ¿sí? Como continúa en su región del antebrazo. Y ahí podemos observar parte de lo que es el arco profundo de la región de la mano. Recordando que nosotros mencionamos anteriormente, el arco palmar superficial va a estar dado por una rama colateral de la radial palmar o palmar superficial con la arteria cubital. En breve mencionaremos cómo está formado el arco palmar profundo, que dicho arco, ¿sí?, va a estar dado por la arteria radial sumado o anastomosado con la radio palmar o cúbito palmar. En la siguiente diapositiva igual lo tenemos escrito. Bien,
La otra rama terminal de la arteria braquial o humeral es la arteria cubital. Va a dar ramas en el antebrazo. Una de esas ramas importantes es la del tronco de las recurrentes cubitales. Esas ramas van a dar lo que son los círculos perianostomóticos a nivel del codo. El tronco de las interosis común. Esas interosis se van a dividir en una interosis anterior y una posterior. Ramas musculares para la región del antebrazo y una rama cúbito-dorsal que esa rama va a dar el arco dorsal del carpo. Otra rama que es la transversa anterior del carpo y una rama que es muy importante en lo que es la región de la muñeca, que es una rama que es cúbito palmar, se anastomosa con la arteria radial formando lo que es el arco palmar profundo. Bien, entonces recordando un poquito de las arterias que vimos recién, en lo que es miembro superior tenemos la arteria axilar, se va a continuar como arteria braquial o humeral y a su vez esta se va a dividir en dos ramas, una rama radial y una rama cubital. Hay figura como ulnar, ¿sí? Estas dos arterias con sus distintas ramas van a formar lo que son los arcos profundos palmares y el arco superficial palmar. Bien, en cuanto a lo que es la irrigación de la mano, vamos a tener el arco palmar superficial. Está formado por la anastomosis, ¿sí?, de la arteria cubital con una rama de la arteria radial radiopalmar. Da origen a las arterias digitales de medial a lateral, se llaman 1, 2, 3 y 4. Recordando que el primer dedo, el pulgar, tiene irrigación propia dada por lo que es una rama de la arteria radial. Y el arco palmar profundo está formado por la anastomosis de la arteria radial con una rama de la arteria cubital, cubital palmar. Esta va a dar origen a las interosas palmares 4. Entonces tenemos un arco palmar profundo y uno superficial. En el dorso, la parte dorsal de la mano, también tenemos un arco. Se forma por la anastomosis de la arteria dorsal del carpo, rama de la radial, con la arteria cubital dorsal, rama de la cubital, que se puede observar en la imagen. Bien, con respecto a lo que son venas, las venas son muy importantes para nosotros los enfermeros a la hora de extracción de sangre, a la hora de colocar un catéter o un acceso, mejor dicho, vascular periférico, ya sea para la administración de un plan de hidratación o para la administración de un antibiótico. Va a comprender una red profunda. Cada arteria de miembro superior es acompañada por dos venas satélites, con excepción de la vena axilar, que es una sola, y la red superficial utilizada para punciones. Bien, esta imagen en la cual se puede visualizar lo que es superficial y profundo, ¿sí? Lo que es más profundo en un color azul más oscuro y superficial más clarito. Que es importante saber, ¿sí? Lo profundo ya es lo mismo que lo que es las arterias, así que vamos a quedarnos con lo más superficial, ¿sí? Que quizás es a la hora del trabajo de enfermería es muy relevante para nosotros. Esta imagen que encontré en internet es muy buena, en la cual se puede visualizar
las venas digitales palmares, ¿sí? Como continúa o drena su contenido en el arco venoso palmar superficial, y a su vez ese arco va a drenar en lo que es una vena cefálica del antebrazo y una vena basílica del antebrazo. También parte de su drenaje venoso se va a dar en las venas medianas antebraquiales. Como continúa después de la región del codo, se va a formar lo que son las venas basílica y cefálica. La vena basílica, ¿sí?, a nivel lo que es el brazo, ¿sí?, se hace profunda, perfora parte de lo que es la aponeurosis y fascia y drena su contenido en lo que es la vena humeral, ¿sí?, o braquial. A su vez esta va a drenar en la vena axilar. En cambio, la vena cefálica en la región de lo que es el brazo continúa, ¿sí?, hacia lo que es la parte más superior de esa región, perfora aponeurosis y se hace más profunda y drena su contenido directamente en la vena axilar. Es muy importante recordar, ¿sí?, que el recorrido arterial es de proximal a distal, en cambio lo que es el recorrido venoso es de distal a proximal. Importante recordar que la vena cefálica va a drenar su contenido en la vena axilar y la vena basílica va a drenar su contenido en la humeral o braquial. Y esa va a continuar su contenido drenando en la vena axilar. Un poquito de otra imagen que encontré que es muy buena, donde se puede visualizar la vena cefálica, ¿sí?, en la región del brazo, como continúa y en su borde más superior perfora parte de lo que es la fascia y drenando su contenido en la vena axilar. En cambio, la vena basílica, en lo que es la mitad de la región del antebrazo, perfora la fascia y drena su contenido en lo que es la vena humeral o braquial. Con respecto a lo que es inervación, plexo braquial. El plexo braquial va a estar formado por raíces, ¿sí?, de la médula espinal de C5, C6, C7, C8 y T1. Estas raíces van a formar troncos, ¿sí?, un tronco superior, medio e inferior. Esos troncos se van a volver a dividir, ¿sí?, en lo que son un ramo anterior y un ramo posterior. Esos ramos, al dividirse en lo que es anterior y posterior, van a formar fascículos, ¿sí? El ramo anterior del tronco superior y medio van a formar el fascículo lateral. El ramo anterior, ¿sí?, del tronco inferior va a formar el fascículo medial. Y los ramos posteriores, tanto del superior, medio e inferior, van a formar el fascículo posterior. ¿Con qué hace relación a lo que sea lateral, posterior y medial? O sea, los fascículos lateral, posterior y medial, con respecto a una arteria, la arteria axilar, que se va a encontrar en esa región. Por último, estos fascículos lateral, posterior y medial van a terminar dando ramas. Una de las primeras ramas, ¿sí?, terminales, es el nervio musculocutáneo, que ya les había mencionado previamente, que una vez que emerge, ¿sí?, va a pasar por la región axilar
y va a terminar en la región del brazo, inervando y perforando al músculo coracobraquial. Va a tener un componente tanto motor como sensitivo. El nervio circunflejo también lo pueden encontrar como nervio axilar. Se hace más posterior en la fosa axilar. También tiene un componente motor y sensitivo. Y se encuentra muy próximo a lo que es la epífisis proximal del húmero. El nervio radial, igual que el precedente, se hace posterior. También tiene un componente motor y sensitivo. Y este nervio en particular va a llegar a inervar sensitivamente a la parte de la mano, al dorso. El nervio que sigue, ¿sí?, es muy importante, es el nervio mediano. Este nervio se forma a partir de la unión de la raíz media, originada del fascículo medial, con la raíz lateral, originada del fascículo lateral. Es un nervio mixto también, y este nervio va a llegar hasta lo que es la mano sensitivamente en la palma. El último nervio que figura ahí, el nervio cubital, también llamado ulnar, ¿sí?, también mixto, componente motor y sensitivo. Va a llegar también a inervar hasta la región de la mano sensitivamente en la región de la palma. Otra imagen de plexo braquial donde pueden ver las distintas raíces C5, C6, C7, C8 y T1, formando los troncos, la división y los fascículos, y dando por último sus ramos terminales. En la lista que figura ahí en la imagen no solamente están las raíces terminales, sino también raíces colaterales, recordando así que los nervios terminales de este plexo que tienen real importancia son el músculo cutáneo, el mediano, ulnar o cubital, axilar y radial. Axilar lo pueden encontrar también como circunflejo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que este audio los pueda ayudar y colaborar en las diapositivas para poder llegar a comprender un poquito más. Les pido disculpas por no haberlo enviado días antes, y bueno, nos estaremos en contacto, ya sea por el grupo de WhatsApp o por la plataforma Jitsi. Nos vemos en breve, seguramente en los próximos días.